Vamos a iniciar. Hoy vamos a cantar este himno. Solo las dos primeras estrofas, que se llama En presencia estar de Cristo. Ok, vamos a poner la letra ahí en la pantalla. Bien, hemos estado viendo sobre la ciudad celestial, ¿verdad? Y a lo que debemos nosotros estar mirando. Por eso pensamos en este himno sobre que un día estaremos en la presencia de Dios y habremos comprendido finalmente o habremos completado lo que Dios estaba haciendo por nosotros aquí en esta vida. Bien, hoy tenemos muchos pasajes que leer porque lo que hoy vamos a ver pues es una serie de personajes que son mencionados en el Antiguo Testamento. Así es que yo espero en Dios que sea de edificación del ejemplo de todos ellos. Dice aquí la hoja del estudio: qué interesante resulta la revelación que la carta nos está brindando respecto de la obra de Dios para aquellos que miran a la ciudad eterna, la que Él nos ha preparado, pues esta es la base perfecta de la fe. Esa ciudad la que debemos ver, ¿ok? Y esto no es una mera especulación sin fundamento diseñada para dar una esperanza para esta vida. Es decir, como muchas veces la gente dice, mira, pórtate bien, porque cuando estés delante de Dios, esto, aquello, y algunas cosas son parte de nuestra imaginación, pero nosotros tenemos que tener la esperanza fijada en lo que sí dice la palabra. Así es que dice, para forzarnos a vivir de la manera correcta. No es para eso, sino que es el resultado de la obra perfecta de Jesús, la cual estudiamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, es decir, los 10 primeros capítulos de Hebreos nos llevaron al entendimiento de la obra de Cristo para que nosotros tengamos la certeza de la eternidad. Ahora seguiremos viendo el ejemplo que la carta nos brinda sobre hombres y mujeres que cumplieron con el propósito que Dios tenía respecto de ellos, porque vivieron por la fe, y esto no lo debemos dejar pasar sin considerar que tales ejemplos deben ser para nosotros un importante aliciente, algo que nos anime, pues ellos son la muestra de que se puede vivir en verdad como verdaderos cristianos. Lo que vamos a ver es el ejemplo de hombres y mujeres. Batallaron con su vida, sí, pero ellos son mencionados por Dios mismo como quienes tuvieron fe para que nosotros podamos aprender de él. Ok, vamos a leer hoy. La lectura está basada en Hebreos 11, del versículo 17 al 38. Hebreos 11, del 17 al 38. Entonces son 21, 22 versículos. Entonces leemos de 2 versículos cada quien, ok, para no dar tantas vueltas, ¿verdad? 2 versículos. Empezamos con nuestro hermano Luis, perdón, nada más vamos a orar porque se me había olvidado, ¿verdad? Hoy no hemos orado, vamos a orar para iniciar el estudio. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? Hermano, ok, adelante. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, porque nos has permitido llegar hasta aquí para aprender más de tu palabra. Te bendecimos en esta noche y siempre, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver entonces Hebreos 11 a partir del versículo 17 al 38. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19 y 20. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también
volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ok, la siguiente lección terminaremos el capítulo. Entonces aquí lo que vemos es una lista de personajes que la carta nos está señalando. Dice, el ejemplo de Abraham aún no termina porque lo empezamos a ver en la lección anterior. Aún no termina el ejemplo de Abraham. Pues además de su fe al salir de la tierra de sus padres para ir a la tierra que Dios le mostró, también fue probado cuando ofreció a quién? A Isaac, ¿verdad? A Isaac, con doble A. Fue probado cuando ofreció a Isaac. Ahora, en Génesis 22, porque les dije que iba a haber muchos pasajes de apoyo que vamos a leer hoy. Génesis 22, del 1 al 13, pero déjenme leer yo, ustedes me van siguiendo. Génesis 22, del 1 al 13. Vamos a ver sobre este evento. Dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Note las aceleraciones de Dios. Tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados,
quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío, y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ahora, este relato lo leemos porque es importante notar no solamente el hecho de que se mencione que Abraham tuvo fe e hizo eso, sino que implicaba toda la relación con su hijo en algo que él estuvo dispuesto a entregarle a Dios. Y estamos hablando de un hijo. Entonces, esto habla del amor de Dios, de Abraham hacia Dios, el temor de Abraham hacia Dios y el amor de Abraham hacia Dios, que se manifestó, pero fue por fe. Ahora, el pasaje nos va, volviendo aquí a Hebreos 11, nos va a señalar algunas cosas interesantes, pero llenemos la parte que dice: tenemos el relato de este evento, cuando Dios prueba a Abraham y le pide que le ofrezca el holocausto a su hijo Isaac, su único hijo. Su único hijo, al que Abraham amaba, en la tierra de Moriah. Bueno, ese es el Señor de los Anillos, pero aquí Moriah. Algunas versiones ponen H al final, otras no. Ok. El relato nos muestra la fe que tuvo Abraham al obedecer a Dios, y cuando estaba por completar lo que Dios le mandó, ¿quién llamó a Abraham? El ángel del Señor. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le mandó que no extendiera su mano. Ok, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, le mandó que no extendiera su mano contra Isaac, porque había demostrado que temía a Dios. Okay. Había demostrado que temía a Dios, pues no le había rehusado su hijo, su único. Ok, entonces su hijo, su único. Esto nos muestra finalmente que es por la fe que amamos a Dios y estamos dispuestos a dejar lo que Dios nos llama, lo que Dios demanda de nosotros. Ok, Abraham entonces dio un carnero atorado en un matorral. Dios estaba proveyendo, como Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá del holocausto. Vio un carnero atorado en un matorral y lo ofreció en holocausto. Un holocausto se compone de dos palabras: holos, que es todo, y causto, que es quemado. Algo que se quemaba completamente, porque recuerden que había dos tipos de sacrificios. Los sacrificios donde solamente en realidad se cocía la carne y se comía, y el otro era el holocausto, donde se quemaba totalmente todo el animal. Entonces el holocausto, Abraham lo ofrece al carnero en holocausto en lugar de su hijo. De este modo vemos una manifestación de la obra sustitutiva de Jesucristo. Jesús muriendo por nosotros, como en el caso de este carnero muriendo en el lugar de Isaac.
Ok, Dios provee el cordero para el sacrificio, esa es parte de esta enseñanza, pero no vamos a profundizar mucho en ella porque lo que importa aquí ahorita es la fe que Abraham tuvo para tomar este paso. Ok, ya nos ha señalado varias cosas de Abraham, el hombre de fe, salió de la tierra de sus padres, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido, pero él miraba la ciudad celestial y lo hizo con Isaac, con Jacob, viviendo como, de hecho si sacamos cuentas, durante 15 años vivió Abraham cuando ya estaban Jacob e Isaac y Esaú. Ok, entonces tenemos a Abraham, este hombre de fe. Ahora bien, en el relato de Génesis, Dios señala 2 veces que Isaac es el único hijo de Abraham. Ya sabemos que tuvo más hijos, tuvo a Ismael antes de Isaac, pero era señalado el único hijo de Abraham, pues él era el que había recibido las promesas. Abraham era el que había recibido las promesas y ahora ofrecía a su único hijo. En Génesis 21:12, Génesis 21:12, a ver quién le tocaba seguir leyendo. Hermana, Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ok, recordemos que cuando nació Isaac, pues ya Ismael ya tenía cierta edad y se burlaba de Isaac, Sara se enojaba, Agar miraba feo a Sara y pleito familiar. Así es que Sara le dijo a Abraham: echa fuera a la sierva con su hijo, para que no herede con mi hijo. Entonces Dios le dice a Abraham que no te parezca difícil este asunto, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces fue Abraham a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, el hijo de la promesa es Isaac, y de ahí va a venir la descendencia que yo voy a levantar. En este punto, la carta, ya volviendo a Hebreos 11, la carta nos revela lo que pasaba por el corazón de Abraham mientras obedecía a Dios. Cuando él iba caminando con el muchacho, 3 días de camino, luego dice que ve a lo lejos el monte, o sea que todavía a lo mejor fue otro día de camino. Todo este tiempo Abraham tenía algo en su corazón, algo en su mente. Él consideró que Dios era ¿qué? Poderoso, ¿verdad? Esto es el versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces, poderoso para levantar aún de entre los muertos. Obviamente esto se refiere a Isaac. Nadie había resucitado antes. Abraham no podía decir: bueno, Jesús resucitó a la hija de Jairo, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, etc. No, él no tenía un ejemplo de que Dios resucitara, pero Abraham creyó que sí. Él sabía que Dios era suficientemente poderoso para que una vez que Isaac fuera ofrecido en holocausto, Dios lo volviera a traer a la vida. Entonces, esa era la fe de Abraham, y nos está diciendo que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. Y precisamente fue de entre los muertos donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Estaba muerto y resucitó. En ese sentido podríamos decir que Isaac nació de nuevo, en cierto modo en lo que está implicando la carta a los hebreos. Ahora, siguiendo, estoy en Hebreos 11, ahora en el versículo 20, siguiendo el pasaje, dice: Isaac también fue un hombre de fe, pues por la fe bendijo ¿a quién? A Esaú, a Jacob y a Esaú. Bendijo a Jacob y a Esaú, un pasaje muy famoso, ¿verdad?, en la Biblia. Aún respecto a cosas venideras o futuras.
tal como lo podemos leer en Génesis 27. No lo vamos a leer ahorita, es todo el capítulo, casi todo el capítulo. Entonces, pero es una historia que ya conocemos. Isaac bendice a sus hijos confiando en Dios, es un hombre de fe. La realidad es que Isaac llevó una vida relativamente tranquila, también muy extensa, pero sus sucesos fueron pocos los que la Biblia menciona porque su vida fue muy apacible. Ok, vamos ahora al punto 9. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ok, bendijo a todos sus hijos, pero destacan los dos hijos de José. ¿Por qué? Porque él tuvo fe en algo. Dice, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón o bordón. Ajá, bastón puede poner. Ok, tenemos, es Génesis 48 donde está la bendición. Ok, Génesis 48, vamos a ver algunos versículos nada más. El versículo 1. Y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ok, luego el 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera aquí a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Ok, el 16. El ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Y el 20. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Ok, recordemos de hecho que entre los hijos de Jacob, el que llevó la primogenitura fue Efraín. Ok, pero él tomó a estos dos hijos como si fueran suyos, no de José. Por eso no hay tribu de José. Bueno, el domingo vamos a ver que Apocalipsis 7 menciona la tribu de José, pero dice que serán dos tribus, así como lo son Rubén y Simeón, que eran los hijos mayores de Jacob. Por la fe él toma esto sabiendo que Dios nos va a multiplicar. De hecho, la tribu más numerosa fue la de Manasés, que fue dividida en dos partes. Y prácticamente entre Manasés de un lado del río y del otro lado tuvieron más de la mitad del territorio de Israel. Era muy numerosa la tribu de Manasés. Bueno, esto fue por fe. Dios, Jacob toma a los hijos de José como suyos, y esto lo hizo por fe. Ahora, este es respecto de Jacob. Hay más cosas que Jacob hizo por fe, pero el autor destaca esto, ¿verdad? Ok, por la fe José al morir mencionó ¿qué cosa? El éxodo. Sí, él les mencionó a los israelitas que iban a salir de ahí, porque en realidad los israelitas en tiempos de José estaban muy bien en Egipto. Podían quedarse ahí y ser un pueblo paralelo al egipcio, ¿verdad? Ok, entonces por fe él mencionó el éxodo, ahorita vamos a verlo, de los israelitas, y dio instrucción acerca de sus huesos. Ok, vamos a ver esto en Génesis 50, 24 y 25. Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes, y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Ok, y Éxodo 13, 19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas
Y dijo, ciertamente Dios los visitará y ustedes se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Ok, entonces Moisés cumple porque estas fueron las instrucciones que José dio por fe, ¿verdad? Entonces vemos, José al morir mencionó el éxodo a los israelitas, dio instrucciones acerca de sus huesos. Y de hecho fue enterrado en Siquem, en territorio de Efraín. Ok, bueno, ahora el 11. Por la fe Moisés, ahora vamos con Moisés. ¿Cuándo nació? Cuando nació, o sea que ya no fue la fe de Moisés, fue la fe de sus padres, ¿verdad? Bueno, por la fe cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Vamos a ver el edicto del rey y lo que ocurrió. Éxodo 1:16. Y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar la luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le dará muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Ok, y el 22 de ese mismo capítulo. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Ok, entonces Faraón determinó el exterminio de los bebés varones israelitas. Ahora el capítulo 2, versículo 2. Y la mujer concibió y dio luz a un hijo viendo que era hermoso y lo escondió por 3 meses. Ok, aquí de hecho de la Biblia al que se le menciona como el bebé hermoso, pues fue Moisés, ¿verdad? Podría, ay, todos los bebés son hermosos, pero bueno, él por hermoso dice el pasaje, tanto en Éxodo como en Hebreos, que por hermoso lo guardaron, ¿verdad? Lo escondieron por 3 meses. Ahora sí, hablando de Moisés, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios. Él tenía privilegios, pero él decidió estar al nivel del pueblo de Dios, que gozar de los placeres, del pecado. Porque estamos en el versículo 24, que gozar de los placeres temporales del pecado, es decir, llevar una vida de lujos. Noten cómo Moisés por la fe hizo esa diferencia en su vida. Ok, entonces dice aquí la carta nos revela, hay 2 revelaciones. La semana pasada vimos que Abraham miraba la ciudad eterna, la ciudad con fundamentos. Luego nos dice que Abraham estaba consciente de que Dios era poderoso para levantar de los muertos. Y ahora nos dice que Moisés hizo esto porque consideró como mayores riquezas que, estamos en el versículo 26, el oprobio, o sea, la vergüenza de Cristo. Ok. El oprobio de Cristo lo consideró como mayor riqueza, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto. En realidad no es que nuestra generación sea, o nuestra época de vida sea muy diferente a otras. Hay muchas cosas materiales que amar en esta vida, pero ya lo había en tiempos de Moisés también. No tenía una tableta, no tenía un carro, no tenía a lo mejor tenía un carruaje, ¿verdad? No sabemos, pero bueno, no tenía televisión, no tenía ese tipo de cosas, pero había cosas que podían inclinar del corazón de una persona hacia lo material. Sin embargo, él consideró que era mayor la riqueza del oprobio de Cristo. Y uno dice, ¿cómo lo sabía él? Bueno, es evidente que él no podía ponerle nombre a Cristo, pero sí sabía que finalmente era mejor esa vergüenza
de Dios, de estar con Dios, que los tesoros de Egipto. Pero nos da la clave. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Bueno, creo que la Reina Valera dice el galardón, ¿verdad? En la recompensa. Nos ha dado tres claves el pasaje de Hebreos 11. Primero, Abraham mirando a la ciudad eterna, la ciudad celestial. Ok, no mirando esta vida, sino a la vida eterna, a la ciudad que Dios podía levantar. El segundo, Abraham conociendo el poder de Dios, considerándolo todopoderoso. Eso fue la razón por la que le ofreció a Isaac. Y ahora vemos que Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa de Dios. ¿Cómo vivir por fe en esta vida? Bueno, debemos considerar esas tres cosas. Mirar hacia la eternidad, la ciudad eterna. Considerar a Dios que es todopoderoso. Y segundo, considerar el premio que Dios da. Pablo menciona que el que corre en esta vida, en las carreras, recibe un premio temporal, pero nosotros un premio eterno. En el versículo 3 leímos, en el 6 de Hebreos 11:6, leímos que Dios da premio o galardón al que lo busca. Entonces, todo esto nos va señalando cómo poner la mirada realmente en lo que tiene que ver con Dios, y de esa manera vamos a considerar como inferior lo que esta vida, lo que el mundo finalmente nos brinda, y eso es lo que va generando o gestando nuestra manera de pensar para vivir en esta vida. Ahora dice, a esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Vamos a ver Filipenses 3, los versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, entonces, cuando señala que todo lo que es ganancia, bueno, es que yo ya finalmente pude comprar esto, tengo esta otra cosa. Para él era el linaje hebreo de hebreos, era fariseo, era un fiel creyente del fariseísmo, etc. Lo que era ganancia, título profesional, etc. Hay que considerarlo, es considerada como pérdida. Es considerado como pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús. Si me estorban para crecer en el conocimiento de Cristo, tengo que aprender a hacerlo a un lado. Puede ser mi ego, seguramente eso va a estorbar, pero pueden ser tantas cosas que nosotros consideramos un derecho nuestro. Esta es parte de aprender a negarnos a nosotros mismos. Pablo, el que era ciudadano romano y ciudadano judío, que ya lo mencionamos la semana pasada, terminaba diciendo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y él entendía el privilegio de ser un ciudadano romano. Aún así se expuso al sufrimiento que le generaba ser apóstol de Cristo. Ok, esto tiene que ver también con lo mismo que Moisés renunció. Él podía haberse quedado en el palacio y decir, bueno, que a ese pueblo le vaya como le vaya, yo finalmente ahora soy egipcio y he ganado esta ciudadanía y poder vivir de los placeres, pero él decidió renunciar a eso. Ok, ahora, del mismo modo, volviendo a Hebreos 11, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. No está hablando de la salida del pueblo de Israel, ok, ahorita vamos a verlo. Dice, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Eso es lo importante, cómo vivir aquí la vida correcta. En el capítulo 12 vamos a empezar viendo que tenemos que correr esta carrera poniendo la mirada en Jesús. Él salió de Egipto cuando mató a un egipcio, como viendo a Dios. Vamos a verlo en
Éxodo 2, 14 y 15. Éxodo capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Ok, entonces Moisés se fue de Egipto a la tierra de Madián. Bueno, también en esto estaba actuando la fe, ok. Tal vez no es que él al salir corriendo tuviera mucha fe, pero él estuvo en la tierra de Madián viviendo por fe. Eso es lo que en realidad el pasaje nos está diciendo. Ahora, además de eso, por la fe celebró ¿qué? La Pascua, que es el versículo 28, ¿verdad? Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. El rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos, ok, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Vamos a ver algunos versículos, Éxodo 12, 12 al 13. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ok, ahora el versículo 21. ¿Del 12? Sí, también de ese mismo capítulo. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes, según sus familias, y sacrifiquen la Pascua. Ok, entonces, esto lo hizo por fe. Celebró la Pascua, pusieron la sangre en los marcos de las puertas, en el dintel, los marcos, y de esa manera los primogénitos no murieron. Ok, este es el ejemplo de Moisés. Además de eso, por la fe pasaron el Mar Rojo. Ok. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Ok, ese está largo, si quieren yo lo leo. Es Éxodo 14, 22 al 29. Éxodo 14, 22 al 29. Y dice: los israelitas entraron por el medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, de 2 a 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por el medio del mar, y
las aguas le serán como un muro a su derecha y a su izquierda. Ok, ese es el relato que de hecho conocemos sobre el cruce del Mar Rojo, y los egipcios se ahogaron. Ahora, vamos a el tiempo de Josué, ok, volviendo acá a Hebreos 11. Vamos a ver lo que ocurre ahora en tiempos de Josué, cuando dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de ser rodeados por 7 días. Ok. Por la fe, entonces, ¿por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. Vamos a ver Josué 6, 14 al 16. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 7 días. Ok, ahora el versículo 20 del mismo capítulo. Ajá. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ok, entonces tenemos el relato de cuando caen los muros de Jericó y el pueblo de Israel toma la ciudad, ¿verdad? Bueno, esto ocurre en los tiempos de Josué, pero también del mismo relato tenemos que por la fe la ramera, ¿cómo se llamaba? Rahab. Ok, ¿qué ocurrió con ella por la fe? Dice, no pereció con los desobedientes. Aquí me llama la atención porque a los demás habitantes de Jericó los llama desobedientes. ¿Qué había hecho Dios que Jericó debía de haber obedecido? No sabemos, pero es como los llama. No sé si está también la Reina Valera, si lo dice, ¿verdad? A los desobedientes, que no murió con los desobedientes. Ok, entonces Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías, ok, por haber recibido a los espías en paz. Ok, ella no murió porque hizo esto por los espías, los recibió en paz, los escondió. Vamos a ver Josué 2, 8 al 9. Antes los espías se acostarán, antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Ok, ahora él... Y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Ok, ahora los versículos 12 al 13. Ahí mismo. 12 y 13. Sí, de ese mismo capítulo. Antes pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ok, y vamos al capítulo 6 ahora de Josué, versículos 22 y 23. Josué 6, 22 al 23. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo,
y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ok, entonces vemos que por la fe de una mujer se salva toda la familia, ¿verdad? Todos los familiares. Entonces, esto fue por la fe de Rahab. Ok, ahora la carta pregunta, porque se ha extendido, y pregunta, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar ¿de quién es el primero que señala? Gedeón, ok. El tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón, ahorita no vamos a involucrar mucho en ello. De Barak. Gedeón, Barak. ¿Se acuerdan de la profetisa Débora? Ok, cuando de Gedeón, Barak tuvo fe. Gedeón tuvo fe, Barak tuvo fe. El siguiente es Sansón. El tan criticado Sansón, que cuando hay reuniones de jóvenes para hablar del noviazgo, Sansón es el peor del mundo. Y sin embargo está en la lista de los héroes de la fe. Y una vez le hice ver eso a un pastor y pues se puso ahí a titubear, ¿no? ¿Qué debemos aprender de Sansón? Porque pues siempre viene el tema de las filisteas, ¿verdad? Ok, de Gedeón, Barak, Sansón. ¿Quién más? Jefté, que de hecho era un ladrón, pero cumplió la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios obró en él. De Jefté, ¿de quién más? David. También tuvo sus conflictos. ¿Y quién más menciona? Samuel, ok. Y luego ya lo generaliza, ¿verdad? Y los profetas. Ok, ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Ok, ahorita vamos a ver a qué se refiere obtuvieron promesas. Cerraron bocas de leones. Apagaron la violencia del fuego, o dice fuegos impetuosos, ¿verdad? Escaparon del filo de espada. Ok, entonces obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego. Vamos a ver ejemplos de esto en 2 de Samuel 7, del 11 al 12. Aquí habla de la promesa. Vayan buscando los pasajes a los demás que le siguen. A los siguientes dos serían de Daniel con Silvia. Sí, 2 de Samuel 7, del 11 al 12. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ok, en algún modo el tipo es Salomón, pero se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y David, por la fe, porque aunque haya fallado, tuvo fe. David obtuvo esa promesa. Ok, el siguiente es Daniel 3, 23 al 27, sobre el fuego impetuoso. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus árbitros diciendo: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos.
Ok, entonces aquí vemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Donde el fuego no les hizo daño. Vamos a Daniel 6, 21 al 22. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y el carnero, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Ok, entonces vemos el caso de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Todo esto son ejemplos de los hombres que vivieron por fe. Dice, el relato de cada uno de estos personajes nos da testimonio de la lucha que tuvieron. Cuando leemos sus historias, tuvieron batallas, ¿sí o no? Muy diversas. Jacob engañó y tuvo miedo. Moisés no quería volver a Egipto, fue bien terco y le dijo, no, es que si me dicen, ¿y cómo se llama? A ver si te apareció. No, es que yo no sé hablar bien. No, es que le pone a Dios tantas trabas hasta que Dios se enoja y le dice, vas a ir. Ok, él no quería volver a Egipto. Barak se sintió inseguro y pidió que Débora lo acompañara. Le dijo, si tú vas conmigo lo hago, pero si tú no vas, yo no lo hago. Sansón no guardaba la ley del nazareo, porque él mató un león y luego estuvo con el cadáver del león cuando lo tenía prohibido y hasta fue y sacó miel de león, ¿verdad? Descuidó su secreto, lo que no debía revelar, él lo reveló acerca de su fuerza. David cometió adulterio y homicidio, etc. Sin embargo, a ellos se les señala como quienes vivieron por la fe. Y esto es algo importante que debemos comprender. Ninguno de ellos fue perfecto. Más de uno llegó a dudar de Dios y su obra. Sin embargo, la carta nos está relatando que por encima de las debilidades humanas se levantó la fe que Dios puso en cada uno de ellos. Es decir, este es parte del ejemplo. Ellos no eran diferentes a nosotros. No eran personas que uno diría, wow, hay que admirarlos, pero nunca podremos hacer eso. No, están ahí precisamente para que entendamos que nosotros podemos vivir también de esa manera. Ok, dice, por esa razón nos dice, y volvemos aquí a la carta, a Hebreos 11, en el versículo, la segunda mitad del versículo 34, dice que ellos, siendo, ¿cómo eran? Débiles, ellos siendo débiles, fueron hechos fuertes. Ese es el punto. ¿Quién los hizo fuertes? Dios. ¿Qué les tocó a ellos hacer? Creer, tener fe. Pero ¿quién les dio la fortaleza, la capacidad de todo lo que acabamos de ver? Dios. Y es lo que tenemos nosotros que entender de este pasaje. Ok, siendo débiles fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ok, se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ellos no lo podrían haber logrado por sí mismos, sino que fue la obra de Dios. Además, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Ok, no es que hubo guerra y mataron al marido y se lo llevaron y luego lo resucitaron y la mujer lo recibió. No, se refiere a dos casos, uno con Elías y el otro con Eliseo. Primero de Reyes 17:23. Primero de Reyes 17:23, se avisa ahí, Natal. Segundo de Reyes 4:36 a 37. Para ir repartiéndolos, para avanzar un poco más. Primero de Reyes 17:23. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Ok, Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta que lo había estado teniendo en su casa durante la hambruna, la sequía que hubo. Luego, segundo de Reyes 4:36 a 37. Eliseo llamó a Giese y le dijo: llama a la Sunamita, y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: toma tu hijo.
Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra y tomando a su hijo salió. Ok, entonces estos ejemplos son el de Elías de Eliseo. Estas mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, los dos niños. Ahora, además de eso, volviendo a Hebreos 11, dice que otros fueron torturados, no aceptando su liberación, o sea, que los dejaran libres, a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Qué resurrección hay mejor? Bueno, estos niños fueron resucitados por Elías y Eliseo, pero volvieron a morir, no están vivos actualmente. Pero otros que murieron dijeron: a mí no me resuciten, cuando yo resucite quiero que sea delante de Cristo. Ok, entonces esa es una mejor resurrección. Noten cómo la carta nos lleva a todo lo que hacemos en esta vida, pero incluso nos centra en el sentido de la vida eterna. Un día, hace un rato lo cantamos, en presencia estar de Cristo. Un día estaremos delante de la presencia de Cristo, y entonces nosotros debemos considerar esa resurrección como lo mejor que podemos vivir al dejar este mundo. Ok, otros experimentaron insultos y azotes. El caso de algunos no fue tan drástico, pero fueron insultados. Otros fueron azotados y otros hasta cadenas y prisiones o cárceles. Okay. Experimentaron insultos y azotes. Ellos, a pesar de eso, se mantuvieron por la fe. Entonces, ya sabemos que el insulto no es, es lo más que nos ha tocado, ¿sí o no? Por la fe en Cristo en nuestra cultura. Bueno, dice, los casos que vamos a ver son de Primero de Reyes 22, 27, de un profeta llamado Micaía. Primero de Reyes 22, 27. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Ok, acá no le gusta la profecía de Micaía y entonces dice: échenlo a la cárcel, porque le dice: no vayas a la guerra porque vas a morir. Y acá dice: no, yo voy a regresar triunfante, échenmelo a la cárcel hasta que yo regrese triunfante. Bueno, el otro es de Jeremías 37, 15. Entonces y lo encarcelaron en la casa de escriba Jonathan, la cual se había convertido en prisión. Ok, a ver el versículo anterior también, que dice que se enojaron con él y lo azotaron. Pero Jeremías dijo: no es verdad, no voy a casarme a los caldeos. Sin embargo, él no hizo caso, apresó pues a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Ok, luego vuelve a leer el 15. Entonces los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonathan, la cual se había convertido en prisión. Ok, entonces Jeremías fue azotado porque decían, como él iba a cumplir lo que Dios le mandaba y salía de la ciudad, le dijeron: tú te vas a ir con los caldeos. Así es que lo agarraron y lo llevaron con los príncipes. Los príncipes se enojaron con él diciendo: bueno, pues que no eras de los que nos apoyaban, y lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Más adelante incluso lo metieron al pozo que había en la cárcel. Ok, entonces vemos estos ejemplos de gente que vivía por fe pero experimentó esto. Dice que luego hay una lista de lo que vivieron. Ok, estamos en el versículo 37, ¿verdad? Fueron apedreados, luego aserrados. Según se dice, ya no lo investigué, pero yo he escuchado que Isaías, el profeta Isaías, fue cortado con una sierra. Según se decía, se le metía en el interior de un tronco y con una sierra los cortaban. Bueno, fueron apedreados, aserrados y ¿qué más? Tentados. Puestos a prueba. Ok, tentados, que es puestos a prueba, ¿verdad?
a ver, demuéstrame que tu Dios, etc. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles, y esto no es que fuera un lujo, pieles de ovejas y de cabras, es decir, pues no llevaban una chamarra de cuero, sino que así la piel como llegaba se la echaban, destituidos, ¿qué más? Afligidos. Maltratados, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Vivamos de tal manera que cuando muramos pueda decir la gente, el mundo no se merecía a esta persona, no era digno el mundo de esta persona, ¿ok? De los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Miren, tenemos el ejemplo en 1 Reyes 18:4. 1 Reyes 18:4. Pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Ok, ahí fueron los profetas que fueron guardados en cuevas. Luego vamos a ir mismo al capítulo 19, el versículo 9. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ok, entonces esta historia seguramente también la han escuchado cuando Elías huyó de Jezabel y se escondió en una cueva, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que hacer esto. También está el caso de David, el caso de Sansón, que se tuvieron que esconder en cuevas, y bueno, muchos otros. Ok, todo esto nos señala lo que hombres de fe vivieron. O sea que aquí se acabó la teología de la prosperidad. El carro nuevo, la casa nueva, la deuda bancaria pagada, todo ese tipo de cosas se acaba, porque en realidad los hombres dignos de Dios no eran dignos de este mundo y aún vivieron dificultades, pero vivieron por la fe. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos tenían puesta la mirada, como Moisés, en el galardón, puesta la mirada en la ciudad eterna. Sabían que Dios era poderoso para responder a lo que ellos vivían. Bueno, hablando ahora de nosotros, vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Voy viendo este versículo poco a poco. 2 Corintios, capítulo 4, voy a leerlo desde el versículo 6. Dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, o sea, el que nos dio vida, el que nos hizo entender la salvación, a eso se refiere, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Porque Dios la alumbró en nosotros en el rostro de Cristo, es decir, al conocer a Jesucristo. Ok, entonces aquí donde vamos llenando dice que tenemos esa misma descripción ahora preparada para nosotros. Bueno, voy a leer el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El conocimiento de la gloria de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, entonces aquí dice, pues este tesoro, que es el conocimiento de la gloria de Dios, es un tesoro que tenemos en vasos de barro, los cuales somos nosotros. Nosotros somos el vaso de barro. El tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios. Si te dan un vaso de barro con un tesoro, ¿qué es lo que le da valor a ese vaso de barro? El tesoro. Porque el barro solo vale lo que vale un vaso de barro, o una vasija de barro. Pero el tesoro es lo que le aumenta ese valor. Y esto es, de este modo se manifiesta que la grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Moisés no va a decir,
¿viste cómo abrí el mar? No, él sabe que el poder fue de Dios y no de él. Él era el vaso de barro. Abraham no va a decir, bueno, pues llevé a Isaac y yo confié en Dios. No, él va a reconocer que el poder por el cual Isaac no murió y había ahí un carnero fue de Dios. Entonces todo lo que ellos lograron fue porque la grandeza del poder era de Dios y no de ellos. Ok, es lo que dice 2 Corintios 4:6. Ok, sigo con el versículo 8. Habla de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no destruidos, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué ellos fueron fuertes? Bueno, el caso de nosotros que dice, por lo tanto, al igual que los personajes del pasado, los que acabamos de ver, nosotros también somos afligidos en todo, pero no agobiados. No podemos decir, ay, es que yo ya no aguanto. Sí, me canso, pero yo sé que todavía aguanto. No estoy agobiado. Perplejos, pero no desesperados, vamos a ponerle, porque cambian según las versiones, ¿verdad? Ok. Perplejo es de, bueno, sí me tomó por sorpresa, pero estoy tranquilo. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Perseguidos, pero no abandonados. Bueno, no sé cómo viene, ¿cómo? Desamparados o abandonados. Hay persecución, pero no somos gente sin esperanza. No estamos abandonados o desamparados. Y el que más me llama la atención es derribados, pero no destruidos. Igual que ellos, nosotros. Ok, me fue mal, pero no estoy destruido. Y esa debería ser nuestra actitud en esta vida. Otra vez lo mismo volvió a pasar, sí, pero estoy tranquilo, porque tengo la mirada puesta en Dios, lo que está haciendo Dios en mi vida. Ok, llevamos siempre en el cuerpo, ok, voy a leer el siguiente versículo, el 10. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ok, entonces, llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, dice la palabra, lo leímos la semana pasada, que somos coherederos si participamos también de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa? Bueno, si Cristo murió en la carne, sufrió en su cuerpo, yo todo lo que sufra por Él es mi participación con Él. Yo llevo en mi cuerpo esa muerte que Cristo murió, y por eso yo aprendo a vivir ese sufrimiento que implica ser cristiano, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, muchos dicen, ay, Dios sáname, quítame esto, pero no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, renunciando a aquello que no agrada a Dios, y entonces buscan el placer para que yo esté contento, mi cuerpo esté agradable, y sin embargo quiero respuestas de Dios. Yo tengo que aprender que en mi cuerpo llevo la muerte de Cristo, para que también en mi mismo cuerpo se manifieste la vida de Cristo. ¿Ok? Entonces se manifiesta en nuestro cuerpo. Lo repite en el versículo 11, pero le agrego una parte más. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ok, entonces nosotros que vivimos, estamos vivos, y eso hay que agradecerlo a Dios, constantemente estamos siendo entregados a muerte. Es decir, cada día yo tengo que morir a mí mismo y dejar que Cristo viva en mí, como decía el apóstol Pablo. Estamos entregados a muerte, es decir, a negarme a mí mismo por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y aquí señala que es mortal para no estar pensando que este cuerpo va a durar por la eternidad, a ser glorificado. Pero no este mismo cuerpo de carne y sangre, dice, no puede heredar el reino de Dios. Ok, esa fe en la obra de Dios es la que nos ha de llevar a vivir correctamente en esta vida.
Si vamos a vivir correctamente, tenemos que aprender de este pasaje. Entonces yo confío en Dios, que toda esta enseñanza realmente nos ayuda a entender el sentido de esta vida. Porque el problema de la mayoría de los cristianos alrededor del mundo es no entender el sentido de esta vida, ser preparados para la eternidad. Pero si empezamos a poner la fe en Dios, lo de menos serán los problemas. Lo que más nos importará es lo que Dios está formando en nosotros para la eternidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues vamos a terminar entonces. Y comentaba ya en el diálogo que la hermana de nuestra hermana Ivonne, Yolanda, que falleció en la madrugada, pues fue cremada, y la familia pues también vivió todo este tiempo, todo lo que implica la enfermedad de ella. Si es que la cremaron, solo hicieron una reunión familiar, no quisieron hacerlo más grande. Entonces pues agradecen nuestra condolencia, nuestro sentir hacia ellos, y bueno, pues agradecemos a Dios porque Ivonne está haciendo testimonio para su familia, y pues oremos por ella, por su familia, que Dios a través de esto obre para que todos ellos como familia puedan venir al conocimiento de Cristo. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Respecto al papá, hasta en un rato más voy a saber de acuerdo a lo que los médicos hayan dicho. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te agradecemos este estudio y te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que nos permites conocer de ti, Padre, y poder ir comprendiendo cómo debe ser nuestra vida. Señor, en tus manos ponemos todo lo que en este tiempo estamos luchando, batallando, así como lo hicieron todos tus personajes, que son ejemplo ahora para nosotros, para entender que ellos, Señor, finalmente fue la fe lo que superó todas las cosas que ellos vivieron, y así debe ser en nuestra vida, que debemos vivir esta vida por fe, Señor, poniendo la mirada, Señor, en el invisible, que es Jesucristo, poniendo la mirada en el invisible, que eres tú, Padre, a quien nosotros, Señor, debemos mirar en medio de esta vida, Señor, recordando que tú estás llevando a cabo tu obra en nosotros. Por eso te rogamos que tú sigas obrando en nosotros, en esta iglesia, completando esta obra, Señor. No te apartes de nosotros, llévanos en el hueco de tu mano, Señor, y cumple tu propósito, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, nos despedimos de todos los que